Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Shirley? ¿Qué tal José, Marlene? La profe, ¿Cómo están? todo bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase. De igual manera, el lunes de nuestro examen, yo le estaba preparando un resumen como la vez pasada para que puedan hacer. Y acerca del trabajo que les hablé, voy a grabarme yo. Voy a completar los ejercicios para que ustedes puedan después resolver. Voy a alzar en la plataforma ese ejercicio mañana para que ustedes puedan desarrollar ese problema que yo les había comentado. Entonces, ustedes ya saben acceder a la plataforma, entran y ven y eso las cosas. Sí, sí, yo suelo usar, Ah, suelo bueno, controlar, suelo entrar. igual voy a pasar en nuestro grupo eh, ese trabajo para que ustedes puedan ver y puedan desarrollar. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ok, quedamos por aquí, la unidad 11. ¿Ven ahí ya mi power? Sí, se ve ya. Sí, Bueno, se ve, profe. ok. Bueno, nos habíamos quedado, la vez pasada era que desarrollamos la unidad 11, la unidad 9 y 10. Hoy vamos a desarrollar la unidad 11 que habla acerca del contrato colectivo de trabajo, que como el lunes fue feriado, quería en realidad recuperar el martes, pero estaba con algunos inconvenientes de salud, entonces hoy vamos a recuperar. Bueno, ¿qué es el contrato colectivo de trabajo? Es un acuerdo relativo a las condiciones de trabajo celebrado entre un empleador o un grupo de empleadores por una parte y por la otra con una o varias organizaciones representativas de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que en las negociaciones, cuando hablamos de contrato colectivo de trabajo, el que se encarga de negociar las condiciones de trabajo es el sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato es el que nos representa a los trabajadores que están agremiados a su sindicato o que están aglutinados a su sindicato, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos? El empleador y sindicatos de empleadores, los sindicatos de trabajadores y la autoridad administrativa del trabajo. ¿Para qué? Para su homologación. Y la autoridad administrativa del trabajo, cuando siempre hablamos del Ministerio del Trabajo. Porque antes era justicia y trabajo, ahora se dividió ese ministerio. Ahora justicia es otro lado y del trabajo otro. ¿Cómo es la forma? El contrato colectivo de trabajo se va a redactar bajo pena de nulidad en 3 ejemplares. Uno que se queda para la parte empleadora y el otro para la parte trabajadora. Y el tercero será presentado para su homologación y registro en el organismo administrativo del trabajo, que es el viceministerio del trabajo, ¿verdad? El contrato colectivo no producirá ningún efecto legal, sino desde el momento en que se homologa por el organismo administrativo del trabajo. Solamente a partir de esa homologación va a tener efectos jurídicos ese contrato. Bueno, ¿cuál es el objeto de este contrato colectivo de trabajo? Establecer qué cosa, cuáles van a ser las condiciones de trabajo de los trabajadores o las condiciones de los contratos individuales en una rama específica del trabajo. O sea, lo que se negocia ahí son los beneficios que van a tener los trabajadores en el momento de que se celebra ese contrato colectivo de trabajo. Registro. Producirá efecto de su registro y homologación ante quién? Ante la autoridad administrativa del trabajo. Desde ese momento va a tener todos los efectos
jurídicos de manera a que se pueda reclamar cualquier tipo de derechos que son vulnerados o que no son cumplidos y que están establecidos dentro de ese contrato. La duración. El contrato colectivo de trabajo puede durar por tiempo, o sea, puede ser por tiempo fijo, por la duración de una empresa u obra determinada. O sea, en el caso de que, por ejemplo, sea una obra determinada, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajadores para la construcción de una vivienda, que el arquitecto le puso un plazo de un año para entregarle su casa, vamos a decir, o el plazo de 6 meses. Y una vez que culmina dicho plazo, entonces ya ninguna de las partes tiene un compromiso o una obligación con respecto de la otra. Entonces, una vez que termine el contrato, ¿verdad? De 6 meses, un año, ahí nadie más tiene por qué reclamarse nada porque es por tiempo, por una duración determinada. El contrato colectivo de trabajo celebrado sin duración determinada puede rescindirse por cualquiera de las partes, obviamente previa notificación por escrito dada a la otra con 30 días de anticipación. Esos 30 días de anticipación siempre es el famoso preaviso, ¿verdad? Que le avisa a la persona, al trabajador, de que en 30 días va a estar culminando sus actividades laborales a favor de la empresa. Entonces, en ese caso ya le avisa para que, para que pueda buscar otro trabajo, obviamente. Terminación del contrato de condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los casos y efectos? Bueno, termina por mutuo consentimiento o por caso fortuito o por fuerza mayor. El contrato colectivo de trabajo terminará por mutuo consentimiento de las partes, por las causas pactadas en el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor. Y las rescisiones, rescisión o condiciones terminan los 30 días con anticipación para cualquiera de las partes. O sea, sí o sí te tiene que notificar con anticipación de manera a que vos puedas tener la oportunidad de buscar otro trabajo, ¿verdad? O viceversa. Si la parte trabajadora quiere rescindir ese contrato, tiene que preavisar con un periodo de 30 días de anticipación para que la parte empleadora pueda buscar una persona que tenga las mismas capacidades o las mismas actitudes para desarrollar el cargo o el puesto que uno estaba ocupando dentro de la empresa. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Nada? No, profe, todo bien. Todo bien, bro. Bueno, continuamos. No, profe. Registro. Bueno, ahí termina nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahora vamos a hablar de la lección 12 que habla sobre los derechos de la huelga y paro. ¿Saben la diferencia entre huelga y paro? Marlene, Shirley, José, ¿cuál es la No, diferencia? profe, yo no. ¿No saben la No, diferencia? Huelga hacen los trabajadores y paro no, hacen siempre los... pensé que era lo mismo. No, no, son diferentes. Huelga hacen los trabajadores y paro hacen los empleadores. Ah, Bueno, de la huelga y paro. La huelga, reconocimiento y alcance. El derecho a huelga está reconocido por la Constitución Nacional. De hecho, en el trabajito que hicieron, habla acerca sobre los derechos de los trabajadores de poder realizar huelga y paro y establece las condiciones. O sea, constitucionalmente está permitido realizar la huelga cuando uno no está conforme con su contrato de trabajo o se ve vulnerado o lesionado en alguno de los derechos contemplados en el mismo. Bueno, está reconocido en la Constitución Nacional y no alcanza a los miembros de la fuerza pública, policía y militares. ¿Por qué?
Ellos no pueden hacer huelga porque ellos se encargan de la seguridad, uno, de las personas que habitan en un país y los militares se encargan de la defensa, obviamente, del país para evitar cualquier tipo de ataque, ¿verdad? Entre comillas, dicho sea de paso, porque hasta ahora no pueden con esa banda que está eh, arraigada en el norte del país, que cada vez siempre hay más ataques con respecto a esos grupos, ¿cómo se dice? Subversivos que están en contra del gobierno, ya pero que pelean por los derechos del pueblo, ¿verdad? Bueno, la Constitución Nacional, el artículo 98 dice, todos los trabajadores del sector público y privado tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores gozan del derecho de paro en las mismas condiciones. Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de la Fuerza Armada de la Nación ni a los policiales. La ley regulará el ejercicio de estos derechos de tal manera que no afecten los servicios públicos imprescindibles. ¿Qué pasa? Si la ANDE, la ESAT o la parte médica quiere irse a la huelga, ellos sí o sí tienen que dejar personas, por lo menos una cantidad X, ¿para qué? Para que obviamente tengamos los servicios básicos necesarios, que en este caso es la luz y el agua. Y en el caso de los médicos, tienen que haber médicos disponibles en caso de que cualquier miembro de nuestra sociedad acuda ante un hospital, ya sea público o privado, tengan gente que pueda atender. Pero generalmente, cuando los médicos van a huelga, siempre la gente se queja de que no hay ningún médico, o ya sea personal de enfermería, medicina clínica o especialidades. No hay médico. Se queja de que todos se fueron a la huelga. Y la Constitución Nacional eso prevé que se pueden ir, pero tienen que dejar profesionales que puedan atenderle a la gente que acuden, ya sea a los hospitales públicos o a los hospitales privados. El artículo 359 del Código Laboral dice, todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Nacional. Eh, el artículo 358 habla, la huelga es la suspensión temporal, colectiva, concertada del trabajo por iniciativa de los trabajadores. ¿Para qué? Para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales. Generalmente siempre vemos la huelga en el sector público. Por ejemplo, la huelga de los docentes, de los médicos, que siempre el reclamo que todos tienen siempre es el aumento de su salario, ¿verdad? Que ganan muy poco comparado con otras carteras del Estado, ¿verdad? Y siempre es la suba del sueldo y aparte de los beneficios en el sentido de, por ejemplo, de cobertura médica y eso que algunos deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, en esos casos, es cuando uno se llama a la huelga para defender sus derechos como trabajador. Entonces, ellos siempre, cuando está bueno, ya hubo la huelga, ¿verdad? Pero siempre cuando se prepara el presupuesto, siempre ellos hacen huelga, lo mismo que el Poder Judicial, que salen afuera del Poder Judicial, del Palacio de Justicia acá de Asunción, que están aglutinados en gremio y hacen ahí, explotan bombas, batucadas y pelean por el aumento de su salario, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? Se fundamenta en la justicia social por la defensa de los intereses profesionales y colectivos. Entonces, en eso se fundamenta el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. ¿Cuál es la forma y la finalidad? El ejercicio del derecho de la huelga será pacífico, que esto es lo que lastimosamente no todos tenemos. Hay huelga, tenés derecho a hacer la huelga, pero pelean por tus derechos de forma pacífica, no de forma agresiva, que son lo que generalmente ocurre, como el caso de esta semana, ¿verdad? El caso de los indígenas, todos esos, eh, ¿cómo se dice? Todos esos actos vandálicos que hicieron, ¿verdad? En propiedades privadas,
le pegaron a personas. Yo no quiero defender a la policía ni nada, ¿verdad? Porque ellos también cuando van a reprimir son muy salvajes, ¿verdad? Pero hay huelgas que son muy agresivas, como el caso de esta semana donde se aprobó, ¿verdad? Que cualquier persona que ingrese en el territorio, en la propiedad de alguien directo es pena carcelaria. Y eso es lo que no querían los indígenas, que se apruebe esa ley. Por eso es lo que pasó creo que fue el miércoles, ¿verdad? Si no me equivoco, donde incendiaron autos ajenos, autos propiedad privada de algunos de los trabajadores seguramente del Congreso. Le atacaron a policía, lanzaron su flecha a un policía, creo que le atravesó el hombro. Y eso no es una huelga pacífica para pelear por tu derecho, que es lo que estás peleando. Tiene que ser pacífico, de manera a que tus derechos puedan ser escuchados, no violentos, ¿verdad? Pero acá también hay que tener en cuenta que también hay un trasfondo político para tratar ¿cómo se dice? Desestabilizar el país, ¿verdad? Y así, no sé si alguien quiere opinar hasta aquí acerca de algo, o hablo mucho ya, o hablo de corrido, avísenme nomás. José, Marlene, creo que Seguí nomás, profe, es más, se ve bien esta. creo que está Rodrigo también. Bueno. ¿Dónde me quedé? Los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro de agua, energía eléctrica, hospitales, deberán asegurar, ay, ya me fui, deberán asegurar en el caso de huelga el suministro mínimo esencial, que es lo que habíamos hablado y que está establecido en la Constitución Nacional. Sí, tenés derecho a irte a la huelga, pero deja mínimamente algunos trabajadores para que en caso, por ejemplo, de problemas de energía eléctrica o qué sé yo, se explotó un transformador, entonces que haya cuadrillas para tratar de solucionar eso. O de repente explotó una cañería, qué sé yo, de un reservorio que se encarga de distribuir el agua en todo un barrio, dejar trabajadores que puedan salir a arreglar y solucionar ese problema. Y en el caso de salud, me quedo sin palabras porque hay veces dejan tan abandonados nuestros hospitales públicos que a veces te vas para ser atendido y no hay médicos. Todos se van a la huelga. ¿Y qué te dice el código? Que mínimamente tiene que haber profesionales de blanco que puedan, en los casos de que cualquier persona acuda ante ese servicio, pueda ser atendido por un profesional de blanco. Eso es estar en huelga y cumplir con los requisitos que tu propia Constitución Nacional, que es nuestra ley madre, te dice. Entonces cumplir. Pero lastimosamente acá nos vamos a la huelga y somos muy agresivos. Digo, porque el paraguayo no puede hacer nada si no es pacífico. Siempre inicias algo así bien y que al final luego termina en actos vandálicos o en pelea o en cualquier tipo de situaciones y actúan acorde al momento que están viviendo. O sea, que están en el lugar y a la hora de cómo se comportan las personas y de acuerdo a ellos realizan su reacción, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos dos requisitos para declaración de la huelga, una que es de fondo y otra de forma. De fondo es, por ejemplo, tenga por objeto la defensa de los intereses profesionales en el caso de aumento salarial, ¿verdad? Que trabajan mucho y no tienen ningún beneficio, ¿verdad? Que sea pacífica, no ocupar la planta o lugar de trabajo, permitir el libre acceso a la empresa, salvo que el empleador ocupe sustitutos del trabajador durante la huelga, que no afecte los servicios públicos, que no sea causada por la negativa del empleador de negociar el contrato colectivo o incumplimiento del mismo o por solidaridad o huelgas generales. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos los requisitos de fondo. Ahora los de forma.
que sea decidida por asamblea o comité de huelga en caso de no estar sindicalizados. Tenemos a veces muchos gremios o muchos sindicatos, por ejemplo, en el caso de educación, ahí hay muchísimos sindicatos. El FED, el no sé qué, o sea, lo que sí que hay como 4 sindicatos por ahí. Entonces, para poder irse a la huelga, no puede decidir un grupo de personas nada más. Entonces, se hace una asamblea con los directivos o miembros del sindicato para poder llevar a cabo la huelga. Entonces se decide por asamblea y se firma. Presentar el acta y la firma de los asistentes a la asamblea que decidieron declarar la huelga al Ministerio de Trabajo con 72 horas de anticipación, que es lo que generalmente, por ejemplo, cuando va a haber paro patronal, cuando dicen que van a hacer las reguladas, los colectivos, ese gremio lo primero que avisa es al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que se le pueda avisar a la ciudadanía de que, por ejemplo, va a haber reguladas de colectivo o va a haber paro patronal, por ejemplo, de que los empleadores de la parte del sector del transporte ya no quieren más recibir el subsidio del Estado y quieren cobrar lo que corresponde, por ejemplo, en el caso de los pasajes y eso, ¿verdad? Después, 3, comunicar al empleador la declaración de la huelga, cuáles son los objetivos, la duración, con 72 horas de anticipación. Las huelgas no son por tiempo indefinido, o sea, tienes un periodo. O sea, sí o sí es una semana o 2 semanas, depende de la mesa que se conforma. ¿Para qué? Para poder negociar esos requerimientos por parte del sector trabajador. No sé si se acuerdan de la huelga que hubo del sector del transporte, esos que transportan mercaderías, de esos Scania, esos que estaban en la costanera de Asunción, en fila cada uno. ¿Llegaron a ver eso? ¿O por el noticiero? ¿O de repente cerraban las rutas? Si un transportista quería trabajar o hacer pasar las mercaderías, ellos, ellos le tiraban piedras, destruían su camión. ¿Llegaron a ver eso? Sí, profe. O sea que a mí me afectó muchísimo a la ida de mi trabajo porque yo tomo la ruta de la costanera Sí, y había tiempo, por ejemplo, ellos cerraban como 15 minutos y abrían 5 minutos. En esos 5 minutos, lo que tenían suerte los autos pasaban y los sí, que no, nos quedábamos otra vez. así Y todo un mismo. caos, fue casi una semana estuvieron así cerrando todo. Un quilombo Sí, fue así. sí. Pero Y, cerraban así, 15 minutos abrían 5 y así estaban todo el día estaban. Y más en la hora pico, que era la hora de la mañana, y a la salida, que eran las 6 de la tarde. así Un mismo. caos era pasar por Artigas, al menos Artigas, y General Santos, y la Costanera. Sí. Bueno, y ellos, por ejemplo, la finalidad de su huelga era, por ejemplo, que se le pague, por ejemplo, si ellos transportaban mercadería, qué sé yo, por 100 millones, quería que se le pague el 25% de los ganados, que ya era mucho. Que llegaron a hacer una mesa de diálogo con el presidente en la parte del trabajo y quedaron en un cuarto intermedio. O sea, yo lo que no sé es si ellos consiguieron lo que querían, pero generalmente cuando hay huelga por parte de las carteras, ya sea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Trabajo o el Poder Judicial, siempre se abre una mesa de diálogo para poder negociar el contrato y que ellos piden también que se les suba, por ejemplo, un mes del salario. Entonces, eso se negocia en la huelga, ¿verdad? Mejores condiciones para todos los trabajadores que están aglutinados o agremiados en ese sindicato. Pero acá la Constitución Nacional prohíbe que se cierren las rutas. Entonces, ¿qué pasa? Acá los policías y los militares fueron flojos. Porque si yo era a todito, dale, su camión fuera ya. Que pueden hacer la huelga, pero no pueden, un interés particular no puede primar sobre lo general. En lo general seríamos nosotros que usamos los accesos, las rutas y eso que fueron cerrados por ellos también. Y gente que quería trabajar, los camiones, esos Scania, que querían trabajar, ¿qué hacían? Le tiraban piedras, le tiraban de todo, le rompían su camión, y eso está mal. Eso no es pelear por tus derechos de forma pacífica como lo establece el código.
Eso ya es ser, ya es ser, ¿cómo se dice? Ya es hacer actos vandálicos y que está penado. Yo no sé por qué realmente permitieron que estos cierren así las rutas y eso. Bueno, la huelga. ¿Cuándo la huelga es declarada ilegal? Cuando no tenga por motivo o fin, o no tenga alguna, o con la promoción de las defensas, o sea, nos fuimos a la huelga y no es luego para velar por los intereses de los trabajadores. No fuimos nomás a la huelga porque no queremos trabajar. Cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos o tenga por finalidad directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado. Cuando el trabajador de servicios públicos imprescindibles no garanticen los suministros mínimos esenciales para la población, que está definido en el artículo 362, así como en la Constitución Nacional. Bueno, esto lo que quiere decir es que en el caso, ¿cómo pasó? O sea, ¿recuerdan esa huelga indefinida que los docentes hicieron buscando que se les suba su sueldo y después la jueza en lo laboral declaró que su huelga era ilegal? Eso creo que pasó hace 2 o 3 años. ¿Recuerdan esa situación? De que los docentes constantemente, había un año que no se tuvo las clases porque todo era huelga. Y la huelga fue declarada ilegal y se le descontó al rollo todos esos días que no trabajaron. Inclusive ahí saltaron que había docentes que ya estaban ya fallecidas y que seguían cobrando y que se les descontó el sueldo y ya murió, ¿verdad? Ahí se destapó la olla. Pero imagínense, en el caso, por ejemplo, que nos fuimos a la huelga y nuestra huelga fue declarada ilegal, entonces ahí nosotros tenemos consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? La declaración de huelga legal, por ejemplo, a terminar la huelga, los trabajadores se reintegran sin obligación de pagar los días no trabajados por la huelga. Si la declaración de la huelga es ilegal, el empleador tiene, ¿qué cosa? La facultad de despedir a los trabajadores por causa justificada sin indemnización. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ay, ¿qué quiere decir esto? Si mi huelga es ilegal, entonces el trabajador, el empleador directamente me despide y no tengo derecho a solicitar ningún tipo de indemnización. En el caso de que la huelga fue declarada legal, entonces una vez que cese esos días de huelga, yo me reintegro en mi lugar de trabajo. Eso quiere decir esta parte. ¿Cuál es la autoridad competente para calificar la huelga? El juzgado lo laboral de turno. Si yo o mi empresa, o yo, miembro o presidente del sindicato, voy a irme a la huelga, tengo que armar todas mis documentaciones y llevar en el juzgado lo laboral. ¿Para qué? Para que mi huelga sea declarada legal y no puedan mis agremiados o la gente que integra mi sindicato sean sancionados por yo no hacer mi trabajo y no llevar todas mis documentaciones y sostener con fundamento los motivos de mi huelga. Cualquier juzgado en lo laboral podrá declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta? José, ¿está todo claro? Sí, todo claro, profe. Ok, continuamos. Bueno, esa era la huelga. ¿La huelga quiénes hacen? Los trabajadores. Ahora vamos a hablar del paro o cierre patronal. Derecho de paro o cierre patronal es una suspensión temporaria del trabajo por decisión del empleador en defensa de sus derechos e intereses. Generalmente, lo que comúnmente ocurre es el paro del sector de transporte. Cuando quieren, por ejemplo, suba del pasaje o cuando el gobierno no les pasa el subsidio que se comprometió a abonarles, entonces ellos directamente hacen el paro del empleador, entonces para el transporte, y esto lo que deben hacer es también comunicar a
a las autoridades competentes sobre el paro que van a hacer. Tiene que comunicar la fecha de inicio, por ejemplo, si inicia a las 12 de la noche hasta el viernes, que generalmente en el noticiero o en la radio suele salir que va a haber paro patronal y que va a haber reguladas y eso del sector del transporte. ¿Qué ha garantizado el derecho de paro para los empleadores conforme al artículo 98 de la Constitución, que le garantiza que ellos también pueden realizar bajo las mismas condiciones de fondo y de forma que la huelga? O sea, tienen que reunir los mismos requisitos, ya sea de fondo o de forma, para poder realizar su paro patronal. Paro legal. ¿Cuándo el paro es legal? Se efectúa para evitar el peligro de violencia para las personas o de daños para las cosas. Se realiza para desalojar a ocupantes de la empresa o cualquiera de sus dependencias. También se hace por imposibilidad de mantener el proceso de producción en las condiciones competitivas, cuando existe violación reiterada del contrato colectivo provocado por los trabajadores, y también en defensa del interés legítimo de ellos. ¿Cuáles son esos efectos y la consecuencia? El paro declarado legal por el juez de primera instancia no obliga al empleador a pagar salarios durante su duración. Todo paro ilegal declarado de igual manera está obligado al pago de salarios durante el tiempo de su vigencia. Por ejemplo, si el paro patronal duró 5 días y 5 días el trabajador no trabajó, de igual forma, si la huelga es declarada ilegal, el empleador debe abonar el jornal que corresponde de ese día. Por ejemplo, ahora el salario mínimo, ¿cuánto está el salario mínimo? 2 millones, a ver quién me ayuda, 2.289.000 puede ser. O 188.000, 89.000. Marlene, Shirley, ¿alguien? Rodrigo. Creo que es 2.280.000 y algo. Sí, y no, bueno, vamos a poner que era 2.280.000. 2.289.324, exactamente. Bueno, espera, 289.000, 324. ok. 324 dividido, bueno, 26, el jornal diario es 88.000. Bueno, ponerle ese 88.000, aquí, espera, 88.000 es lo que yo gano por día. Por 5 días es 440.000 que el empleador me debe abonar en el caso de que su paro sea declarado ilegal. Pero en el caso de que su paro haya sido declarado legal, ¿verdad? Por ejemplo, por violación reiterada en el contrato colectivo de trabajo provocado por los trabajadores mismos, en ese caso, si la huelga dura 10 días, el empleador no paga esos 10 días del jornal. Directamente, una vez que se levante, va a cobrar por los días que trabajó. Pero si es ilegal, sí le va a tener que pagar por esos 10 días no trabajado. ¿Por qué? Porque su paro fue declarado ilegal. La autoridad competente para calificar el paro de legal o ilegal es el juez, o sea, es el juez de primera instancia en lo laboral. Entonces ellos también deben de realizar sus documentaciones pertinentes, donde van a explicar cuáles son sus motivos del paro y qué es lo que pretenden. Y el juez o la jueza lo que dictamina es si la huelga es legal o ilegal. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Ahí terminó nuestra unidad. Dimos 11, 12 y 13. Porque el lunes es nuestro examen. Y yo quiero, ¿se acuerdan que les dije lo de la tarea? Que es Sí, profe. para poder, lástima que muy poquitos
pero entiendo también que es por ser viernes, ¿verdad? Y la hora. Se conectaron muy poquitos. Entonces lo que yo quiero hacer es, voy a hacer yo en un cuaderno, ¿verdad? Por ejemplo, la indemnización de X personas. Entonces yo voy a hacer todo ahí el proceso, o sea, la forma de cómo se hace, de manera que ustedes puedan tener una ayuda a memoria para poder resolver los otros casos. ¿Se entiende? Lo que yo voy a hacer entonces es desarrollar, por ejemplo, de Ana, que fue despedida, que tiene una antigüedad de 6 meses, y qué es lo que le corresponde en concepto de indemnización. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a poner esos datos en Word, ¿verdad? Voy a hacer el desarrollo, los pasos, indicándole todo cómo se realiza, y voy a ponerle a ustedes 2 ejercicios para que ustedes puedan desarrollar y puedan subir a la plataforma, porque eso yo quiero hacer valer 15 puntos ese trabajo que os voy a pasar en el grupo para que todos puedan ver, porque muy poquitos nos conectamos hoy y para no dejarles sin esos 15 puntos, entonces voy a mandar en el grupo. ¿Está bien? Sí, profe, Está bien. me parece bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es eso, voy a enviar en el grupo y también voy a usar la plataforma para que ustedes puedan levantar sus tareas. Saben que también puedan hacer en un cuaderno, quitar fotos, hacer un PDF y alzar también en la plataforma. También se puede hacer de esa forma. Y otra cosa, el examen va a ser de 45 puntos, porque este trabajito va a valer 15 puntos. Y como no se conectó Lorenzo y Héctor y otras personas, entonces voy a dar la explicación en el grupo de manera que todos puedan entender el trabajito y puedan tener sus 15 puntos, como los 10 puntos del trabajo anterior que todos tienen, ¿verdad? Bueno, profe. ¿Alguien que quiera preguntarme algo? ¿A qué hora vas a habilitar y qué fecha va a ser la fecha de entrega del trabajo? Y yo voy a enviar, o sea que voy a habilitar, o sea, mañana voy a habilitar, voy a alzar la plataforma, pero voy a pasar en el grupo también mañana. Entonces, ustedes van a tener tiempo de entregar esa tarea hasta el otro sábado. El otro sábado creo que es, esperen que es el 9. Hasta el 9 van a tener tiempo de hacer esa tarea de la otra semana. Entonces, yo voy a alzar mañana y van a poder entregar hasta el sábado 9. Y si tienen, Entiendo, si gracias. tienen cualquier duda o no pueden resolver, para eso tenemos el grupo. O me pueden escribir en el privado igualmente. Ok, profe, gracias. Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer? El lunes igualmente podemos conectarnos nuevamente a las 19 horas. Bueno, a las 19 se habilita el examen. Se habilita a las 19 hasta el martes, hasta las 23:59. De igual forma, yo ahora le voy a hacer el resumen de la unidad 7, 8 hasta el 13 para que puedan estudiar así. Ustedes imprimen, voy a hacer en Word, entonces ustedes pueden estudiar así sin necesidad de descargar los Power, ¿verdad? Que tienen, algunos tienen muchas diapositivas y imprimir de a uno también es costoso. Entonces voy a hacerle lo mismo como la parcial, un resumen y ustedes estudian de ese resumen. Ahora les voy a hacer y así ya les envío y empiezan a leer, porque saben que el miércoles tienen examen con el profe Marcelo. Sí, Bueno, profe. profe. Genial, Está bien. entonces nos vemos el lunes, Dios mediante, ¿verdad? Va a ser nuestro examen y yo hoy mismo, o sea que al cortar la clase voy a empezar a hacer el resumen de las unidades. Bueno, profe. Y gracias por conectarse, Rodrigo, Shirley, José, Marlene, gracias Dale, profe. por conectarse hoy conmigo, entonces voy a empezar a trabajar en el resumen. Nos vemos entonces, buen fin de semana a todos. Igualmente, profe. Igualmente. Dale, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.